Os invito a buscar en vuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Y vamos a estar meditando en un versículo, el versículo 25. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Dice así: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fijaros qué biografía de un ser humano, de un hombre. Qué interesante, ¿verdad? Qué breve y completa. Seguramente que hemos visto muchos currículums por ahí, que muchas veces se va poniendo cosas de cómo uno es, de lo que ha estudiado, lo que ha hecho, y biografías de gente que, bueno, puede llenar estanterías ahí con un montón de detalles y muchas cositas, ¿verdad? Que, bueno, depende quién sea, pues así va. Lo interesante y lo importante es que las biografías, cuanto más cortas, más concisas, yo creo que es mejor, porque si no, al final te pierdes. Aquí encontramos una biografía bastante completa. Ahora bien, no nos dice dónde nació Simeón, no nos dice de qué color era la capa que llevaba, no nos da detalles que de alguna manera podrían a lo mejor despistarnos, ¿no? Nos dice las cosas claras, nos dice las cosas importantes, y fijaros que en un solo versículo nos está describiendo a este hombre, del cual pues en esta mañana vamos a estar viendo todo lo que nos pone en este versículo. Tenemos esta breve información de que era, en primer lugar, su nombre, Simeón. Nos dice también que era o vivía en Jerusalén, y también nos dice que es justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Bueno, yo creo que si pudieran decir de nosotros algo parecido, yo creo que nos conformaríamos, ¿verdad? Una persona que tiene esas características tan especiales. Si pudiéramos decir de nosotros, bueno, es un hombre justo, piadoso, esperando al Señor. La consolación de Israel en ese tiempo era, pero hoy en día ya no, pero sí esperamos esa segunda venida de Cristo y que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Bueno, ¿qué más quieres? ¿No? Es interesante en este versículo 25 un pequeño detalle, y es que fijaros cómo Dios nos presenta aquí de una manera especial cuando dice: y he aquí. Os podéis imaginar cuando se presenta a una persona y quieres llamar la atención. Dices: mira quién tenemos aquí, quién va a estar con nosotros. Le presentas. No dice: he aquí el rey Herodes. ¿A que no? No. Nos está diciendo: he aquí Simeón. Como algo especial, como algo diferente, como alguien que llama la atención. ¿Qué llama la atención de este hombre? Que Dios pone aquí esta pequeña biografía de él, estas cualidades. Cuando dice: bueno, a ver, he aquí en Jerusalén, fijaros en este hombre, fijaros en esta persona, hay algo diferente, justo, piadoso,
Uf, ¿cuántos como él se podrían encontrar en Jerusalén? Pues yo creo que era único. Yo creo que era único. Y por eso aquí tenemos esa expresión. He aquí. Fijaros bien en esta persona. Es diferente. Su carácter está resumido en 2 palabras. Justo y piadoso. Cuando hablamos de justo, pues es ese carácter que tiene que ver con o estar ante los hombres. Y piadoso, pues ese carácter que tiene que ver con Dios. ¿Cómo está ante Dios? Cuando hablamos de que una persona es justa, bueno, si fuera un padre de familia, pues seguramente que sería una persona que no exaspera a sus hijos, que trata bien a su esposa y que sabe cuidar y estar en el hogar. Si fuera un amo, pues trataría bien y pagaría bien a aquellos que están bajo su custodia. Si fuera un siervo, pues seguramente que el trabajo no lo haría como sirviendo al ojo, sino más bien agradando a Dios. Por eso, cuando hablamos de justicia, hay muchos que dicen, bueno, yo no he robado a nadie, soy justo. Si alguien tiene algo en contra, que me lo diga. Y se enorgullecen un poco de que son justos en la vida, delante de los hombres. Pero aquí tenemos algo especial. No solamente era justo, sino también piadoso. Piadoso. Algo diferente. Porque delante de los hombres podemos ser justos y podemos aparentar justicia. Claro, la Biblia dice, no hay bueno ni aun uno. Así que, cuidado. Pero delante de los hombres, sí. ¡Ay, qué persona más buena! ¡Ay, qué bien este hombre! Se está ganando el cielo. Bueno, son expresiones, ¿no? Entendedme. Aquí vemos cómo este hombre, pues, no solamente es justo, sino que también es piadoso. Normalmente, pues, la religión, tal como se usa el término, pues, consiste mucho en observancias externas. Aquellas cosas que se añaden y se ponen, entonces muchas veces conoces la religión por cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero cuando nos presenta a Simeón como piadoso, piadoso, no dice religioso, que muchas veces confundimos con esas expresiones que confunden, ¿no? Nos dice que, y podemos entender que la piedad, la devoción, consiste en la vida y en las acciones interiores, aquello que brota del interior, una verdadera consagración. Por eso tenemos que entender y valorar todo esto, lo que son señales externas y lo que son señales internas, ¿no? De la abundancia del corazón hablan los labios, la boca. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro es lo que sale. Muchas veces aparentamos y hay religiones, y en aquel tiempo pues había muchas personas religiosas, fariseos. Muchas veces cuando queremos insultar a alguien le decimos, eres un fariseo, un hipócrita, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay quien es tan religioso que no vive la fe. Entonces solamente el hacer cosas dentro de la iglesia o para la iglesia, pero lo importante es de Simeón, que no solamente era justo delante de los hombres, sino piadoso. Piadoso. Qué diferente, ¿verdad? Por eso muchas personas que se consideran justos cuando tú le hablas de religión, no, déjame, no vamos a mezclar una cosa con otra. Pero muchas veces queremos quedar bien delante de los hombres y delante de Dios, ¿qué? No podemos separar lo material de lo espiritual. ¿Qué somos? ¿Cuerpo, alma, espíritu?
parte material, parte inmaterial. Cuando uno separa una cosa de la otra, ¿cómo está la persona? Muerta. Muerta. Necesitamos tener esos dos ingredientes juntos. Si no, apaga y vámonos. Por eso nos dice que Simeón no era un hombre religioso, sino que era piadoso. Y por eso el Espíritu Santo nos dice, mira, he aquí este hombre, alguien especial, alguien diferente a lo que había en la sociedad en aquel momento. Y bueno, yo creo que nosotros también tenemos que pensar en cómo está la sociedad hoy en día y qué dicen de nosotros, ¿no? ¿Somos justos? ¿Somos piadosos? Nos dice aquí que esperaba la consolación de Israel. Él esperaba ese cumplimiento de lo que Dios había dicho, que iba a mandar un Salvador, que iba a mandar a alguien para tener algo diferente. Y ya desde Eva en adelante, Eva entendió, porque ya el pecado había entrado en el hombre, Eva entendió cuando dice, ¡ay, por fin he engendrado varón! Ya tenemos la salvación. He engendrado varón, pero no era Cristo, era Caín el que había engendrado. Pero ya estaban pensando, hoy ya tenemos varón. Con Moisés igual, buscando un redentor, un salvador. Y lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Como los profetas, como David en los Salmos presenta y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya David estaba en los Salmos poniendo ahí esas citas mesiánicas. ¿Por qué? Porque estaban viendo y esperando. Y podríamos seguir con Isaías, con Jeremías, con Malaquías, pero Simeón está ya un poquito más allá. Después de esos 400 años de silencio nos encontramos esta situación. Y este hombre, conocedor de la palabra, sumo sacerdote, un hombre mayor, nos dice que esperaba la consolación de Israel. ¿A quién esperaba? Al Mesías, al Cristo. Le estaba esperando. Y no era para menos. Conocedor de todo el Antiguo Testamento, diciendo, fíjate cómo se habla de él y cómo está. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Por eso, él tenía esa esperanza. La esperanza de el Consolador. El Consolador de Israel. Ese Israel que había sufrido tanto. Ay, aquellos que sufren, ¿verdad? Piensan, bueno, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar? Por eso tenemos esa esperanza en la cual Simeón estaba firme y lo vemos a lo largo de la historia. Este hombre nos dice un poquito más adelante en el texto que iba una y otra vez al templo y esperaba esa consolación, de tal manera que el versículo 26 dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Qué tremendo! Tú no te vas a morir hasta que no veas a Cristo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuando te revelan eso, ¿qué haces? Todos los días al templo. A ver, ¿cuándo llega? Yo quiero verlo. ¿No nos gustaría ver a Cristo en las nubes? Decir, ven ya, Maranata, Cristo viene. Él tenía ese deseo y ese anhelo y
lo voy a ver. Lo voy a ver. Por eso este hombre estaba convencido de que su esperanza no era en vano. Claro, cuando uno ya es mayor, pues hay veces que decaen las fuerzas y dices, bueno, pues lo mismo ha sido un sueño y no es cierto, ¿no? O te das por vencido. Este hombre no. Este hombre seguía fiel. Se mantenía ahí. Y es por eso que encontramos en esta descripción que esperaba la consolación de Israel. Ahora, ¿cuándo se cumplía esta expectativa? Podemos entender que aquí, en el versículo 27, dice que movido por el Espíritu vino al templo. Pues me imagino como otras veces. Llegó allí y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, nos dice que traían ahí pues un par de tórtolas o 2 palominos, que era lo que podían permitirse. En el versículo 28 dice que él tomó en sus brazos, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, fijaros, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Lo que está diciendo es, ya me puedo morir. Ya me puedo morir. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En estos 4 versículos vemos ese resumen de cómo Simeón, teniendo el niño en los brazos, dice, mira, ya, Señor, ya me puedes llevar contigo. Ya he cumplido. Ya he visto la salvación. Ya lo he visto. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero muchas veces cuando uno está ilusionado con algo y pasa el tiempo, llegas a desilusionarte un poco, ¿no? Y llegas a perder de vista el propósito. ¿Alguna vez Dios te ha decepcionado? Pensando en que, bueno, se ha olvidado de mí. Ay, no cumple sus promesas. Es que ha pasado tanto tiempo. Simeón estaba ahí, constante. ¿Creéis que se sintió decepcionado cuando tuvo el niño en sus brazos? ¿Este es el Salvador? ¿Un niño? Porque el pueblo judío lo que esperaba era el Redentor que les iba a salvar, a liberar de la tiranía, iban a reinar, iban a ser los jefes del mundo. Con ese Dios todopoderoso, ese Dios que les había sacado de Egipto, ese Dios que había hecho tantas maravillas. Esperaban la salvación, pero era esa salvación de fuerza. Pero cuando Simeón tiene al niño, mis ojos han visto tu salvación. Él entendió, cosa que otros no, y aun a los apóstoles que estaban con él no entendían a Jesús cuando le tenían allí delante. Simeón es capaz de entender. ¿Por qué? Porque nos dice que tenía el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba sobre él y el Espíritu Santo es el que nos da fuerzas y el que nos hace entender las cosas. Él tenía esa capacidad de decir, mis ojos han visto tu salvación. Dios hecho hombre, teniéndolo en mis manos, ¿qué más podía pedir? Yo creo que sí, Dios había cumplido sus expectativas. Él se sentía ya realizado, se sentía completo. Ya, Señor, despide en paz a tu siervo. Ya estoy tranquilo, ya se ha cumplido.
Por eso tenemos que entender que esa consolación que Dios da es una consolación que viene en base a su palabra, en base a lo que Él conocía. Por eso tenemos que entender que todas las promesas que Dios nos da son de consolación. Dios quiere consolar a su pueblo. Y es a través de su palabra que vemos todas las promesas que Dios nos da. ¿Cómo nos garantiza una consolación? A lo largo de la historia, el cristiano ha sufrido. Ha sufrido ya desde el circo, echándole los leones, con el potro, con la rueda, con la Inquisición. ¿Cuándo no ha sufrido el cristiano por seguir a Cristo? Pero hay consolación. Cada uno de esos cristianos que estaban siendo martirizados, algunos estaban cantando himnos. ¿Cómo pueden en esos momentos tener esa fuerza? Porque el Espíritu Santo les fortalece. Porque el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes nos da la capacidad de entender que tenemos algo que es mucho mejor, y es la eternidad con Cristo. En la eternidad, aquí estamos de paso, como dice la palabra. Lo importante es entender que Él esperaba la consolación de Israel. Claro, hay muchos israelitas todavía que están esperando esa consolación, que no han entendido que Cristo ya ha venido. Pero nosotros que lo hemos entendido, ¿qué esperamos? Esperamos esa segunda venida. Tenemos que mantenernos firmes esperando que Cristo viene. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido y Él siempre cumple su palabra. No es mentiroso. Por lo tanto, para nosotros es algo en lo cual afianzarnos, y por eso ninguno de nosotros podemos pensar que ya hemos llegado, ya lo tenemos todo. No. Esperamos esa segunda venida de Cristo. Esperamos ser ejemplo a los demás, como era Simeón. Confiamos en el Señor, en que Él nos va a dar las fuerzas. Ser justo, piadoso. Esperando esa consolación. Y teniendo el Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios que cada uno que cree en Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a formar parte de su vida. Es una nueva criatura. Por lo tanto, tenemos todos los ingredientes que tenía Simeón. Todo preparado. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a ser nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro carácter? ¿Qué quisierais que se dijera de nosotros a lo largo de la historia? Porque aquí le pareció bien al Espíritu Santo colocar en Lucas esta biografía y darnos el ejemplo diciendo, mira, he aquí, este hombre es diferente. Este hombre sobresale de los demás. Este hombre es especial. ¿No nos gustaría que dijeran eso de nosotros? Podemos hacerlo, siempre en la voluntad del Señor, confiando en Él, dejándonos llevar por el Espíritu Santo, porque eso va a ser lo principal. Leyendo su palabra, leyendo las promesas y confiando en que el Señor vendrá. El Señor ha de venir y ha de consolar a todo creyente. Así que si sufres, hay consolación. Si tienes problemas, hay consolación. Si crees que lo estás pasando mal, hay consolación. Y en la palabra de Dios encontramos la consolación. Simeón tenía esa consolación de Israel que lo había encontrado en la palabra, conocedor de las profecías, diciendo, mira, aquí está. Aquí le tengo, en mis manos, el Salvador.
Cada uno de nosotros podemos tener a Cristo también en nuestro corazón. Yo no sé si hay alguno que todavía no tiene a Cristo en su vida, que no lo ha cogido, no lo ha aceptado. Es día de salvación, es momento de salvación, porque si no, no hay esperanza. Si no tenemos a Cristo, no hay esperanza, no hay consolación. Por eso necesitamos a Cristo en nuestra vida. Necesitamos aceptar lo que Él ha hecho por nosotros, que dejando ese trono de gloria vino a este mundo, haciéndose como tú y como yo, con un propósito: morir en la cruz por nuestros pecados, darnos salvación y perdón, para poder tener esa relación con Dios que nos facilita el estar en su presencia, que nos da la oportunidad de decir Padre, como hijos de Dios, y saber que tenemos toda una eternidad por delante. ¿Dónde acabarás? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por el ejemplo que tenemos aquí de Simeón, en ese tiempo en el cual, pues, ahora leemos en tu palabra acerca del nacimiento de Jesús y todos los acontecimientos que estuvieron envueltos en ese nacimiento, todas estas personas que estaban ahí, de alguna manera, siendo guiados por el Espíritu Santo para preparar el camino, para saber que era especial, para saber que todas estas cosas iban a cambiar el mundo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias porque tú nos consuelas, gracias por el Espíritu Santo, gracias porque somos diferentes y tú nos lo confirmas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.